noches, bienvenidos. Esto es El Expediente, como todos los viernes de 22 a 23 por C5N, desde hace 12 años ya prácticamente que estamos al aire con este programa. Hoy con un caso, que es el caso que se ha hablado y se sigue hablando desde el lunes pasado. Tiene algunos detalles que son realmente impactantes. ¿Por dónde pasa la investigación? ¿Quién mató a la enfermera del hospital italiano? ¿Quién llevó a su beba, a su hija de 1 año y medio, entre 40 y 50 cuadras desde su casa y la abandonó en la puerta de una casa en otra localidad, en Busaco? El crimen fue en Longchamps. Tiene características realmente sorprendentes y sigue rodeado el caso de un halo de misterio que todavía no ha sido develado. Yo todavía... Para colmo, hoy el dato de último momento es que la fiscal del caso, Marcela Juan, le dijo al marido, lo vemos en imagen arriba, a Gabriel Guevara, el marido de Marcela Coronel, le dijo: mire, usted formalmente queda notificado que está bajo investigación, queda notificado que está imputado, que lo estamos investigando, queda notificado que le vamos a sacar sangre para un cotejo de ADN, pero no lo vamos a detener, claramente porque no tienen todavía los elementos para detenerlo. No hay pruebas. Por lo menos contundentes. Lo imputan para que después no haya nulidades al momento de sacar la extracción, obviamente, de sangre. Por eso puede poner un defensor, puede poner peritos de parte, si así lo desea, para eventualmente participar del cotejo de ADN, buscar si hay perfil genético de él en algunos elementos secuestrados que obviamente son sospechosos o podrían tener ADN el asesino. A ver, que haya ADN de el custodio Gabriel Guevara en esa casa debería ser lo lógico, porque es su casa. Y hasta esa mañana, la mañana del lunes, estuvo en esa casa. Tiene que haber, o puede haber, ADN de él. Incluso puede haber sangre de ella en una prenda de vestir de él, y eso no significa que la haya matado. Otra cosa es que aparezca ADN de él en el interior del guante de látex o de los guantes de látex que aparecieron detrás de la casa cerca de las vías del tren. Otra cosa ahí es que sería ella, otra cosa. Claro, u otra cosa es que ella haya tenido la chance de un acto mínimo de defensa, y en ese acto de defensa, no parece ser el caso por la descripción que hacen los forenses, haya logrado, imaginemos, extraer, no sé, un cabello del atacante, arañar al atacante. Pero vos sabés que la primera revisación que le hicieron a Guevara, que no está ni imputado, ni declaró como testigo, lo dejaron en el medio. ¿Qué dijo la fiscal? No lo quiero escuchar. No lo quiero escuchar ni como testigo, ni lo quiero escuchar como imputado. Déjalo ahí, investiguemos. Hoy recién lo imputa, lo anoticia la formación del 60. Para la extracción de sangre. Solamente a esos fines. Para que tenga un abogado que esté mirando que no haya nulidades posteriores. Pero lo revisaron igual, y él prestó colaboración para esa revisación el día 1 del caso, cuando descubren el cuerpo de la enfermera, y no tiene ninguna lesión. Con lo cual es muy posible que si él fue el atacante, lo estamos preguntando, de hecho igual, no lo sabe la justicia. De todas maneras, así como que aparezca ADN de Guevara dentro de la casa no lo hace asesino, o que las manchas de sangre, la sangre sea de su mujer, aparezca en la ropa que está en su casa, no necesariamente lo hace el asesino. También debemos decir que hay varios elementos que lo ponen en la escena, ¿no? Indicios. Pero, lo decíamos con Pablo antes del aire, la clave de esta historia es que todavía no saben la data de muerte. Sí, eso va a ser el eje del problema principal de este caso. Para completar el tema de las lesiones, que el no tener lesiones en el cuerpo, tenemos a los mejores peritos del país que nos va a ayudar a explicar este caso, ayudar a entender este caso, tampoco lo saca de la sospecha. ¿Por qué? Pero te quita un elemento. Por cómo se dio la muerte. Porque fíjate que tiene 3 golpes. De hacha en la cabeza. Y a partir de allí aparecen las maniobras de ahorcamiento y sofocación. Si esa es la secuencia, como sospechan, a ver, la víctima no pudo haberse defendido. Porque muchas veces cuando se habla de una asfixia mecánica, una sofocación, conocemos, usted que sí los casos, conoce de varios casos, el caso Ángeles Rawson, por ejemplo, entre otros. Por lo general, en la mayoría de los casos, la víctima
deja una impronta en el victimario, porque se defiende, porque lo araña, porque lo golpea. Salvo que te ataquen a traición por la espalda y que no tengas chance. Que este podría ser perfectamente el caso, sí, porque aparecen los golpes previo a las maniobras de ahorcamiento y sofocación. Eso que te quería plantear, o esto que estás diciendo te quería plantear, que la secuencia que cree la fiscal del caso Marcela Juan y el juez Gabriel Vitale avalan en este sentido, que la secuencia fáctica sí, hasta ahora, el orden de las cosas es ataque con golpe de hacha. Con un problema que acabas de decir y me parece que hay que es un escándalo eso. No se sabe la hora todavía. No se sabe la data de muerte. Vamos a contar un escándalo de proporciones que tiene que ver con la falta de personal, con un sistema que está desbordado, con 19 cadáveres que habían simultáneo en la morgue de Lomas de Zamora y que pospusieron, no de mala fe, no dan más los tipos que laburan en la morgue, no dan abasto, tuvieron que hacer... había 19 cuerpos en esperando para el turno. Autopsias. Exacto. Ahí, por lo general son muertes violentas, pero desde accidente a homicidio. Solo en el departamento judicial Lomas de Zamora. Del martes, del lunes, noche a jueves madrugada, 19 cadáveres que tuvo que un forense empezar. Por hizo eso 8 autopsias, uno solo. Y todavía no tienen una data de muerte. No. Creíble o analizable, por decirlo de alguna manera. Pero sí tiene una secuencia de cómo pudieron haber ocurrido los hechos. Eso más o menos ya lo han construido. Sí, y una pregunta que le quiero hacer, aprovechando la gentileza que vino esta noche a Walter Gorbach, que nos va a ayudar, entiendo, a entender esta historia, es si la tardía o la tardanza en hacer la autopsia de 2 días, más allá de que el cuerpo fue conservado en una heladera, ¿hace imposible arriesgar una data de muerte fidedigna o existe otra técnica que usted nos puede explicar mejor que se llama humor vítreo, que puede ser precisa pero que demanda más tiempo de análisis? Bueno, totalmente. Hay diferentes técnicas, quizás que son complementarias a este estudio de autopsia. También vale la aclaración que el estudio de autopsia en cuanto a la data de muerte es también complementario del estudio que se hace en el escenario. Es decir, en la escena del crimen, que esto ya aparentemente está dilucidado como que esta vivienda, ahí se consumó efectivamente el crimen. No donde apareció el cuerpo, no donde apareció. En otro sector de la casa. Exacto, en otro ambiente, y después fue depositado el cuerpo en un galpón trasero. La cuestión es la medición de las diferentes temperaturas en estos ambientes, ¿sí? Más que nada en el lugar donde estuvo el cuerpo. El cuerpo se lo encontró envuelto con una frazada, lo cual eso también hace algún tipo de distorsión en cuanto al nivel del enfriamiento del cadáver. Y todo esto después llevado a lo que es la autopsia, una autopsia en este caso tardía, en 48 horas. Hay que tener ciertos recaudos porque, bueno, obviamente el cuerpo, si está refrigerado desde el instante 1, se interrumpen los fenómenos cadavéricos, pero si el cuerpo no estaba en refrigeración durante cierto tiempo... con el colapso de la morgue que contamos, hay que ver si había hasta lugar en las heladeras. Digo, es una cosa espantosa lo que estamos contando, pero es hasta previsible. Es una cuestión previsible y es una realidad también. Por lo tanto, se pueden ejecutar justamente estos estudios complementarios, el del humor vítreo. En este caso... Explique qué es el humor vítreo, porque mucha gente nos decía, ¿qué es el humor vítreo? Nadie tiene por qué ser forense ni criminalista, para eso está usted. ¿Qué es? ¿Es una técnica más certera para sacar la data de muerte? ¿Cómo se hace? Para estos casos es una técnica ultra certera, es decir, seguramente el estudio del humor vítreo va a dar o va a arrojar el resultado más aproximado posible, más que nada porque se trata de una muerte relativamente reciente. Se utiliza este tipo de estudio para cuerpos los cuales no han sucedido más de 48 horas de fallecimiento. ¿Pero la muestra en qué momento se tiene que hacer? ¿Cuando está el cadáver en la escena del crimen o no necesariamente? No necesariamente. Esto se puede hacer en la morgue judicial. Se hace una punción. ¿De dónde? Del globo ocular. En el globo ocular. Claro, en el globo ocular. En el momento de la autopsia. En el momento de la autopsia hay una sustancia. En este caso debemos inferir, aunque no lo sabemos, que se hizo 48 horas después. Exactamente. Pero esa concentración que se busca, que es en realidad una concentración de potasio, que está dada en una sustancia gelatinosa entre el cristalino y la pupila, se hace esa punción y lo que indica a nivel criminalístico es que a mayor tiempo de muerte la concentración de potasio va aumentando.
y se va yendo de los límites, digamos, normales que tenemos todos nosotros. Bien. En tanto aumente esa concentración, hay diferentes tabulaciones, tablas, que ubican ese porcentual de aumento en determinadas horas. O sea, significa que si hay mayor concentración de potasio al momento de hacer la muestra de humor vítreo, uno la data de muerte la ubica más hacia atrás en el tiempo. O sea, murió antes, no tan cerca del hallazgo del cadáver. Perfecto. ¿Y qué nivel de precisión tiene? Recordemos que esto no es matemática, no te da con horas y minutos. No, totalmente, Paulo. Pero verdaderamente el nivel de precisión es bastante elevado. De hecho, es un estudio que se recomienda internacionalmente realizar justamente para estos cuerpos que ya se presupone que son cuerpos que no estuvieron en avanzado estado de putrefacción. Este procedimiento no sirve si se encuentra o se localiza un cuerpo en donde ya hay signos de putrefacción cadavérica. Pero un ejemplo, mayores. Que lo charlábamos con Paulo, hablando del nivel de precisión. Porque mucha gente dice, ¿cómo no se puede saber a qué hora mataron a una persona? Porque es la pregunta del sentido común. Uno imagina que te van a decir 5:33 la mataron. Salvo que tengas otro elemento técnico, pues una cámara de seguridad, pero de punto de vista científico. Te pregunto esto, ¿sirve de algo que el forense que fue al lugar en esa primera mirada, que fue el día 28 de mayo a las 17:30 horas, se encuentra el cuerpo de la enfermera, que el forense en el lugar diga esta muerte tiene de 12 a 16 horas para atrás? Saquemos cuenta juntos, con ese primer balance, ubicó la muerte entre la 1:30 de la madrugada y las 5:30 de la madrugada. Ese primer dictamen, ¿se junta, se asocia con el dato del humor vítreo? Ese primer dictamen es una estimación, es una estimación que hace el forense en el escenario, lo cual a veces esa estimación se ajusta a la realidad y otras veces está muy dispar de la misma. No se puede tomar en cuenta con nivel de precisión. Es algo así como un pronóstico, está haciendo un pronóstico, un más menos. El tema es que verdaderamente el análisis en el escenario es muy importante que hace el forense en cuanto a las temperaturas, las vestimentas, cómo estaba el cuerpo, porque después el cuerpo, cuando llega a la morgue, muchas veces ya llega desvestido. O llega sin las vestimentas, porque estas vestimentas van para otros laboratorios criminalísticos. ¿Qué se recomienda? Que el cuerpo, porque muchas veces hemos discutido con Paulo en escenas de crímenes que hemos visto, que está quien dice, bueno, trabajemos en la escena, ya hagamos análisis preliminares en la escena de apreciar, mirar, y otro que te dice, que hemos visto, que desvisten a la víctima en la escena y la trasladan y analizan todo en la morgue. ¿Cuál es la que impera? ¿Las dos prácticas sirven? Bueno, verdaderamente esto es una disyuntiva que nosotros en criminalística constantemente la tenemos y no hay una respuesta única, es decir, hay eventos, hay hechos en donde se recomienda que se desvista el cuerpo en el escenario y hay otros que no. Y esto entra en realidad en la tarea de coordinación, es decir, en todo equipo criminalístico tiene que haber un coordinador con suma experiencia y que indique si es factible el retiro de las vestimentas en ese lugar o directamente que vaya vestido a la morgue. Porque acá estaba envuelto en una frazada, dicen de forma, a ver, primer indicio que marcan los peritos de la policía científica que hablamos con Pablo de ese informe. Ellos descubren en base a la prueba de luminol, que usted nos va a ayudar a explicar también, porque hay palabras que todo el mundo ya usa o por ahí no conoce, pongamos que es el luminol para que se entienda también. Van a la escena del crimen después de levantar el cuerpo y la fiscal dice, volvamos al anochecer, cuando esté todo oscuro, y veamos realmente si la mataron donde la encontraron, que es en un galponcito que está en el fondo de la propiedad, envuelta en una frazada, o si la mataron en otro sitio. Y descubren que la mataron en el comedor. ¿Cómo se descubre? Bueno, esto se descubre justamente por un test orientativo, colorimétrico, es decir, este reactivo que vos bien, Mauro, señalás y en muchos casos siempre se lo menciona, el luminol. Es justamente un reactivo que está a base de un luminol, carbonato, bueno, son diferentes sustancias las cuales se esparcen en las superficies y con luz ultravioleta o luz de Wood, es una luz especial y con baja iluminación, revela fluorescencias, revela manchas generalmente en el color que alguien grisáceo intentó lavar o blanquecino. Claro, estas manchas quedan reveladas porque en realidad este reactivo reacciona, ¿sí?, con diversos fluidos biológicos, con la sangre, ¿sí?, también, es decir, en aquellas eventuales situaciones donde se presupone que fue lavado el escenario o limpiado. Sí. En ese punto quería detenerme, ya entrando directamente en el caso de la enfermera, porque me parece que más allá
de las cuestiones técnicas, criminalísticas, forenses, en este tipo de investigación lo que ingresa mucho es el sentido común a la hora de analizar la totalidad de la escena. Digo esto por lo siguiente. Es una señora joven que aparece muerta en su casa, como lo acaban de escribir, en un galpón. Del fondo, el cuerpo envuelto en frazadas, o en un par de frazadas, que da la sensación, lo primero usted, póngase a analizar en su casa. Esta imagen, perdón que te interrumpa, Sí. es de las 10 de la... No, esta no, la que vamos a ver después, que de noche, de las 10 de la noche, llegamos rápido Sí. al lugar. Digo, para que analicemos también esto. Sí. Póngase usted a analizar en su casa. A ver, si ingresa un ladrón a robar, ¿va a perder tiempo por más asesino despiadado Un ladrón que común, sea? Sí. una entradera, decís vos. En envolver el cuerpo en el fondo de la casa, primero. Segundo, ahí apareció el cuerpo, ese es el fondo de la casa. Ese es el famoso galpón. Ahí está el famoso galpón. Es atrás de la ventana, me dicen, el lugar exacto. Ahora bien, cuando regresan, como contaba Mauro, que regresaron, hicieron una inspección más profunda y determinan que fue asesinada, el ataque fue en el living comedor, que luego arrastraron el cuerpo, lo llevaron a ese galponcito, lo envolvieron en frazadas, volvieron a la casa, se pusieron a limpiar la casa, de hecho a la vuelta aparecieron guantes de látex y ropa sucia, limpiaron la casa, movieron muebles para tapar donde habían limpiado. Hay una cuestión de sentido común, no es alguien ajeno a la casa. O sea, tenés para buscar entre 2 o 3. Puede ser. No mucho más. Te doy la razón Eso en ya eso. te ubica Pero no te puede predisponer. una potencial sospecha, pero sí es un indicio importante. Pero no te es puede muy predisponer. importante. Lo vamos a escuchar por primera vez, o de a tramos, al esposo, a Guevara, que hoy está imputado. Guevara, fuimos a cubrir al día siguiente del hallazgo del cuerpo. Vamos a contar cómo empezó el caso. El caso empieza con una foto viral en redes sociales diciendo encontramos una nena abandonada en el patio de una casa. Quiero contar eso porque después vamos a contar también cómo nos han llegado a lo largo de nuestra carrera infinidad de fotos falsas, plantadas con nenas o nenes como desaparecidos que no eran tales. Pero quiero compartir con ustedes porque en el medio también empieza a tasar si se investiga el caso en contexto de género. Y esto también te puede predisponer a pensar si el tipo era violento, era un celópata y tenía conflicto con la mujer. No necesariamente es el criminal, o sí podés perfilarlo por ese lado. Es otro indicio para mirar. Le preguntamos al propio esposo a Guevara sobre celos, conflicto, pelea, y esto dijo. Le pregunto si es cierto lo que dicen en el hospital italiano, que vos la celabas mucho a ella, que ella dijo que se quería separar y que vos dijiste que te ibas a suicidar y que había una situación de mucha tensión en esa pareja. ¿Es verdad eso o es mentira? No, eso es mentira, amigo. Eso ya es mentira. Había pelea de celos normal, como toda pareja. ¿Qué es una pelea de celos normal? No, pelea no, discusión, digamos, ¿no? Nunca fuimos a las manos ni nada de Pero ese motivo. ¿cómo sería, eso ya es agresión. ¿Cómo sería la discusión? Y por gente que tengo en el Facebook, todas esas cosas. Porque, a ver, lo que... Otro detalle con respecto a eso. También se dijo, para ver si es verdad o no, que ella ya estaba separando todas las cosas en la casa como para concretar la separación e irse, y que pensaba hacerlo en el día de ayer. ¿Es así o no? Se dijeron tantas cosas, eso es mentira. Ajá. Porque nosotros teníamos pensado mudarnos, no voy a decir el lugar porque yo me pienso mudar a ese lugar. Nos íbamos a ir juntos y teníamos pensado armar una casa arriba de la casa de mi papá, que me dio su parte de arriba. Gabriel... Tengo los planos en mi casa, si quieren se los puedo mostrar. Se dicen tantas cosas y para mí son falta de respeto, porque yo respeto su trabajo y doy la cara, pero ¿quién pensás que se te dicen quiere tantas incriminar? cosas que... Bueno, ahí cuenta una situación que... Niega esta relación de enfermiza, No, simpatía. lo relata como, bueno, problemas como todos. Sí. Ahora, hay un punto en el que este hombre, de algún modo, queda en la mira, porque cuando le preguntan a las compañeras del hospital italiano cómo era la relación que les contaba que Cuenta tenía... algo totalmente distinto. Claro, esto, cuentan ¿no?
exactamente lo contrario. Y también cuentan lo contrario los compañeros de él en el centro de abrigo Monteagudo, en 2 escenarios. Sí. Él dice, no había ningún conflicto con mi mujer, salvo lo de rutina. Las compañeras y el delegado dicen, sí, había un conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Ella lo encaraba a él sistemáticamente y le decía, vos me estás engañando. Tengo indicios, gente que me acerca información que me estás engañando con determinadas mujeres. Y cada vez que ella le reprochaba esto, él le decía, si me dejas, me voy a suicidar. Hasta que un día lleva adelante una práctica en ese sentido, según nos confirmaron ayer. Este es un contrapunto. Y el otro, Paulo, es que él, en esta nota, cuenta que en realidad él había denunciado unos tranzas que querían instalar la venta de droga en el Monteagudo, y todos los empleados del Monteagudo, los jefes, los compañeros, dicen que es mentira. Con lo cual ya tenés 2 elementos, no digo de contradicción. Aunque sea cierto, está hablando de venta al menudeo, de un tranza vendiendo. Lo va a ir a buscar, la va a ir a matar a la mujer. Le va a ir a vender. Pero no es Pablo Escobar. Pero aparte le va a ir a buscar a la mujer a la casa, va a sacar a la hija, la va a dejar con vida, o sea, la va a tirar. Los compañeros dicen que no es cierto, es probable que no sea cierto. Pero aunque sea cierto, tampoco da el nivel o la calidad del supuesto narco para cometer semejante barbaridad. Suena como muy chico. Lo que dice Paulo, le da la escena de un crimen del sicariato, que es lo que trata de instalar de algún modo el hoy imputado Guevara. Por lo que percibo desde el punto de vista técnico-científico, no veo quizás esa hipótesis como la más probable. Es decir, todavía si bien faltan estudios y afinar un poco más lo que es o no la imputación hacia el esposo o bien hacia un tercero. Además, esto concordando, esto también por eso el sentido común hay que relacionarlo con los datos que están en el expediente. A ver, y el sicario fue y se tomó el trabajo de limpiar toda la escena, mover muebles, todo lo que veníamos sacar a la nena. Sacar a la nena, llevar a la nena, todo para desviar la investigación. Suena raro. Hay un dato más, Pablo. A ver. Con el reactivo luminol, lo que recién estábamos conversando, que reaccionó positivamente, el tema es que esta reacción positiva se dio en un contexto en donde por sobre la superficie donde reaccionó positiva había elementos desordenados. Es decir, acá hubo una persona que limpió y después trató de tapar, y después se desordenó o se generó un desorden, ¿sí? Para más precario, para simular otro tipo de situación, como un robo. Por ejemplo, podría ser un robo. Podría ser un robo o una limpieza primero, desorden después. Exacto. Pero tiene que haber más de una persona. Es por lo menos la percepción que uno tiene. No le da a una persona sola para hacer todo. Digo, el que mata en general, si no tiene un apoyo, una logística, pregunto, ¿se encarga él mismo de hacer esta tarea de lavo todo, tapo todo, saco a la nena? ¿No es demasiada tarea para un solo Es tipo? muy difícil que lo ejecute una sola persona, tantas tareas. No digo el crimen, digo el pozo, el encubrimiento, las tareas de acomodar el lugar, limpiar. Alguien se puso guante. A mí me hace ruido el hecho de llevar a la nena 40, 50 cuadras y dejar la entrada en el parque de una casa enfrente de una plaza. Eso es como que posiblemente tuvo una ayuda. Lo demás lo puede hacer perfectamente una sola persona. Pero hay demasiadas cosas. Y ese hecho en particular me parece, no sé qué opina. Sí, por supuesto. La criatura apareció a 50, 55 cuadras. Muy lejos. Plaza, es muy lejos, o sea... Me dan un dato que le va a encantar a usted. Es un trayecto en vehículo aproximadamente, no baja de 15 minutos. No baja de 15 minutos. No baja de 15 minutos en vehículo. Son 5 kilómetros. En el Gran Buenos Aires, calles... con semáforos, en hora de mucho tránsito, estamos hablando 8 o 9 de la mañana, por ahí todos salen a trabajar. Le voy a dar un dato que usted lo va a analizar con mirada criminalista o de criminalista. El desorden estaba tan montado, me dicen, tan armado, que hay un frasco de fideos que está como apoyado en vez de roto, como si hubiese entrado un delincuente en una entradera a romper todo, a revolver, a buscar. Vio que los delincuentes cuando entran a afanar a las casas no son prolijos. Barren con todo, rompen todo. Me dicen que está paradito un frasco de fideos, desordenado en el desorden, pero paradito impecable, por ejemplo. Cosas como llamativas de este tipo. Que está originalmente en una repisa
y aparece ahí paradito. Si se hubiese caído en la repisa y no lo hubiese tomado alguien a propósito para apoyarlo, se hubiese roto. Absolutamente. Sí, sí, uno analiza. Marca eso. Marca muchísimo, porque uno de esa forma, Mauro, uno va, digamos, investigando o corroborando, obviamente, el armado de un escenario. Es decir, acá no solo hubo una limpieza del escenario original, sino también hubo una distorsión, obviamente adrede, más allá de este frasco y otros elementos, por supuesto, que se encontraron elementos que estaban por encima de la superficie reactiva del luminol. Es decir, se limpió el lugar y quedó elementos esparcidos por encima de esa superficie. Claro, y estos elementos no estaban reactivos al luminol. Ahora tenemos otro punto que es el tema de la telefonía, ¿no? El mensaje. ¿Quién le envió el mensaje? Contémoslo del mensaje para quien no lo conoce. ¿Lo explicás vos que lo tenés claro? Sí, el tema es un mensaje que recibe la hermana del marido, supuestamente de la enfermera, diciendo, no, en otras palabras, no venga a buscar a la nena porque me voy a la casa de la abuela, a la casa de mi mamá. En Flores. Sí. Le cuidaba 3 veces por semana a la hija. Porque ella trabajaba en el hospital italiano. Y por eso, son ahí la hermana de Guevara... de 50 kilómetros, 40 kilómetros. Por eso, la hermana de Guevara le cuidaba 3 veces por semana la nena a la enfermera. Porque la enfermera venía a trabajar. Justo el día del crimen... Un año y medio, y el marido, el horario es de creo que de 7 a 19. 7 a 19, vamos a ver después la planilla. En el centro de abrigo Monteagudo. Como tenía que ir a cuidar, supuestamente, recibe ese mensaje que se iba a visitar a la madre. La madre en Capital, en Flores. Estamos hablando de distancias justo el día que la matan, se supone que de su celular, que no apareció nunca. Pero celular que no apareció. Qué raro. Celular que no apareció. Pero además no hubo un llamado ni mensaje de audio, sino un mensaje de texto. Imposible reconstruir tonos, estamos hablando de algo frío, imposible de saber quién lo escribió. Es el teléfono de ella, está claro, eso sí es fácil saber, que salió del teléfono de la enfermera al teléfono de la cuñada de la enfermera, el mensaje. Eso se puede determinar rápidamente y de hecho se determina. Ahora, o casualidad es el día del crimen. ¿Quién operó ese teléfono? Además, yo hablé con un investigador, no sé si tenés misma información, la forma de escribir, la forma de comunicarse no era la misma. La forma en cuanto a si querés, las características, la expresión. A ver, yo te escribo a vos, te escribo siempre de la misma manera. Un día cambio mi forma de escribir el lenguaje. Sí, sos como de pocas palabras o de mucho. Creo que es más cortante. Ese día la matan. ¿Qué se puede hacer con el tema del teléfono de ella? ¿Se lo puede rastrear? El teléfono de él, ¿se lo puede rastrear? Porque el de él está ubicable porque le entregó una notebook. ¿Se puede sacar conclusiones de los teléfonos? Sí, justamente desde estos teléfonos se va a tratar, bueno, primero una geolocalización de los teléfonos, es decir, según la celda en qué sector geográfico se presentaban. Por supuesto, acá lo llamativo es que justamente de la víctima fatal es el teléfono que está ausente. Y habría que ver, obviamente, si tuvo algún tipo de apertura, a qué hora tuvo el cierre de señal, el teléfono. Esto también es un dato importante. ¿Y en qué celda se apagó el teléfono? Exactamente. Se movió. Exactamente, porque se supone que cuando se apagó el teléfono, estamos en una ventana relativamente cerca o hipotética de la data de muerte también. No es malo ese razonamiento. Entonces, claro. Ese es y hoy hay un dato que con Paulo lo adelantamos a la tarde. Él no declara, pero cuando hace esa típica declaración espontánea, porque recordemos que el caso arranca de forma insólita, como lo cuenta Guevara. La aparición de una nena extraviada. En una casa. El dueño... Que no conocían. Que nadie conoce en el barrio. Le sacan fotos, las hacen virales. Esto es real, esto lo contaron los vecinos. En paralelo llaman a la comisaría, la llevan a la comisaría a la mujer, a la nena, la ponen bajo resguardo, sin saber quiénes son los padres. Cuenta Guevara, periodísticamente, porque hasta ahora no declara, dice: me enteré por un amigo que había una foto en redes sociales viralizada y me dijo, tu hija acaba de aparecer en una casa. Una vez en millones me pasó una cosa así. Pero creámosle a Guevara. Sí. Guevara dice, lo primero que hago es empezar a llamar a mi mujer. Mi mujer no me atiende, entra el contestador. Dice Guevara, acto reflejo, ¿qué hago? Me voy o me contacto con mi hermana y le digo, anda a chequear a ver si hay algo en casa, mientras yo voy
yendo para la comisaría. La hermana tenía la llave de la casa, o se la dio Guevara en ese momento, no sabemos si se encontraron y Guevara le provee la llave. La hermana entra con el pretexto de buscar los papeles, ya con la nena hallada, sin saber que la enfermera estaba desaparecida, según Guevara. Y cuando entra la hermana a buscar los papeles para documentar que esa nena es la hija de Guevara, no ve el cuerpo, puede ser que no lo haya visto porque estaba en el fondo. Estaba este llavero que vos la tenés clara, la de la llave es insólita. Sí. Pero digo, la historia de cómo ubican a la nena y cómo se descubre el cuerpo es por lo menos atípica. No quiero decir que estén mintiendo porque no tenemos la evidencia nosotros ni somos quienes. Que es atípica me lo reconocés. Pero es raro. Volviendo al tema del teléfono. A ver. Le preguntaron, aquí en C5N, pues estabas, a Guevara sobre el teléfono. ¿Tenemos una respuesta? A ver. Tu hermana cuando va a la casa con tu llave, ahora entendemos que vos le das la llave a tu hermana para que ella pueda entrar, me imagino buscar documentación de la nena para probar que la hace el papá y recuperarla. Vos en ese momento, tu hermana no ve a tu mujer asesinada, claramente. No, porque ella va directo a la pieza que sabe que están las cosas y se vino urgente, pues estaba con mi hermano y mi cuñada. Bien. Y se fueron rápido de nuevo a la comisaría. Bien. Y cuando desapareció, cuando te enteraste... Fue con autorización de la comisaría. Sí, eso está claro. Cuando te enteraste que estaba desaparecida tu hija y por redes sociales alguien te dijo es tu hija y empezaste a buscarla, ¿a quién llamaste primero? ¿No llamaste a tu mujer para...? ¿Dónde se suponía que estaba tu mujer a esa hora? La llamé a mi mujer, me atendió el contestador. Después llamé a mi mamá, a mis hermanas, no me atendían porque no tenía buena señal y después pude contactar con mi hermana. ¿A qué hora fue eso? Me iban diciendo qué pasaba. Gabriel, ¿a qué hora fue esos llamados? ¿A qué hora empezaste a llamar a tu mujer, a tu hermana? Sí, yo como a las 10 de la mañana. ¿Y a qué hora entraba Marcela al hospital italiano? De 14 a 21. De 14 a 21. Se suponía que iba a estar trabajando, digamos. Ella. Sí. Claro. En el horario en la que la llamó Gabriel, debía estar con la nena, en teoría, ¿no? Y volviendo a la casa, no conocemos la dimensión. Iba a ser Perdón que te interrumpí, Gabriel. el cambio de guardia, digamos, en el sentido de la cuidada de mi hermana. Claro. No conocemos la dimensión de la casa. Decime, de la pieza donde entró tu hermana a buscar la documentación al lugar donde apareció el cuerpo, ¿cuántos metros hay? No, la piecita está como a la vuelta, digamos, de donde está mi pieza, porque hay paredes. ¿Tenés que abrir otra puerta, digamos, para entrar al lugar donde estaba el cadáver? No, hay que... Cuando ingresás a tu casa, ¿cómo es? Uno ingresa a tu casa y ¿qué es lo primero que se encuentra? Todo desordenado. No, ya sé, pero en tema de habitaciones. Vos entrás, hay un living, está la cocina, está la pieza. Es un living comedor, pero no lo usamos como living comedor, era libre. Bien. Tengo la cocina, el cuartito ese. Cuartito que es donde guardan documentación. Basura, cosas que no usamos y que íbamos a tirar. De guardado, un cuarto de guardado. Ahí estaba el cuarto. Después, ¿la habitación de ustedes estaba atrás de todo eso? Claro, la habitación está de la puerta de entrada para el lado de la izquierda. ¿Pero esa es la habitación de ustedes? Sí, es la única que hay. ¿Y la habitación donde se encontró a tu mujer es la habitación de ustedes? No, es el lugar donde guardamos. El guardado. En ese cuartito chiquitito. Por eso, Clau. ¿Fue tu hermana a buscar esa documentación? A la habitación. A la habitación de ustedes, no el guardado. No, y salió rápido. Ok. Pero tiene que pasar por la habitación a ver, en orden desde la calle, Gabriel. Primero te topás con tu habitación y atrás está el galpón. Está el baño y después está la piecita, el cuartito hacia el frente de las heladeras y todo eso. O sea que primero tu hermana entró a la habitación y no llegó, no fue más atrás. Claro, no fue más atrás. No, entré con la policía y ni ellos se habían dado cuenta que la encontré yo. Encima entraron con oficiales. Y primero yo, eso no tendría que haber pasado, pero la encontré yo y me hice cargo que yo la abrí, conté que la abrí para... Ella estaba envuelta en tres ¿Con los policías presentes? Sí. Con 2 policías presentes. Y cuando la vi, no atiné a mirar porque tanteé, porque vi como el bulto que no estaba en mi casa, pues yo conozco mi casa. Que la policía... Tengo capas arriba de ella. Gabriel, ¿la policía te permitió abrir o correr la frazada para ver si era tu mujer o no? ¿Te permitió hacer eso? Porque
En principio no hay que tocar absolutamente nada. Y te niega la policía, por más que uno quiera hacerlo en estado de desesperación para averiguar lo que fuere, pero la policía nunca deja tocar nada. Yo vi el momento y no sé si está autorizado, pero es mi mujer y yo quise ver si era ella y me desesperé. Y lo hice yo como mi marido de ella. Pero ellos vieron que yo no la moví, solamente abrí porque pensé que sentí duro y era el cuerpo de ella. Esto que cuenta es insólito. Muy prolijo. No, y además digo, a ver, todas se le dieron, o sea, estaba en el laburo, un amigo le dice, mira que en las redes sociales alguien puso la foto de tu hija que la encontraron abandonada en un lugar. Ponele que sea cierto. Una sumatoria increíble de coincidencias. Que él cuenta. Al mismo tiempo decía que lo venían amenazando en el trabajo unos tranza. Cuando le preguntan a los compañeros dicen, no hay tranza. Dice que se llevaba bien con la mujer, que no tenía dando problema. A entender que fue un posible sicario, un sicario que se tomó el trabajo de limpiarle la casa sin romperle nada. Otro ejemplo de las contradicciones que plantea. Sicario que además debió haber hecho alguna copia de llaves, porque un llavero volvé la llave. está dentro de la casa y el otro llavero lo tenía él. Se lo dio a la hermana para ir a buscar los papeles. Hay dos juegos, Walter. Este es el de la víctima. El de la víctima estaba en la casa, ahí está la foto. Y el otro es el del victimario, que no sabemos en qué momento, porque hasta ahí no está claro en qué momento Guevara le pasa la llave a su hermana para que vaya a buscar los papeles. ¿Qué lo cuenta? Que fuera, pero en la comisaría, da entender, ¿no? Para que fuera a buscar los papeles. Pero se lo da en la comisaría. Para retirar a la nena, en realidad. Y es ahí cuando después terminan encontrando, no es muy claro, pero terminan encontrando el cuerpo, lo que acaba de relatar. El misterio de la llave, a ver... Había una llave dentro y otra afuera, ¿no? Y un dato más, volví a la escena, si tenés la imagen, César, del cuartucho, del galpón. Es verdad que hay barrotes en las ventanas. Porque uno podría preguntarse, igual, ¿pudo entrar por otro lado un criminal que no sea la hipótesis de Guevara, que no sea con llave en mano? Mirá, hay barrotes. Debió y esa puerta roja, claro, esa puerta roja me dicen que estaba cerrada, que no tiene forma de abrirse. O sea, lo que creen es que quien la mató tenía llave propia del lugar. Si la copió, te estoy jugando, si querés, otra pregunta probable, vamos a suponer que no tiene que ver con el marido, con el entorno del marido. Si la obtuvo, la tiene que haber copiado. ¿Qué ha pasado? Que han entrado con llave, con copia de llave. Sigo insistiendo. Walter nos mira como diciendo, no cierran. La reiteración del hartazgo, ¿no? De ser reiterativo. Y se tomó el trabajo por lo menos media hora de limpiar todo. Para después desordenar todo. ¿Y si limpió un cómplice? Sí, claro, puede ser. Nos hacemos la pregunta, digo, si limpió un cómplice, el cómplice o la cómplice o quien ayudó a limpiar se tomó el trabajo de ponerse guantes de la enfermera. O sea, en ese sentido tampoco había tanto plan, porque manotearon los guantes de la propia enfermera que estaban en la casa. Que hay que encontrarlos también. Sí. Habla de conocimiento, habla de mínimo, bueno, cuidemos las manos, tapate las manos y meté el lampazo, pero tapate las manos con unos guantes. ¿Qué ves ahí? Bueno, evidentemente en las tareas que se han hecho justamente para distorsionar el escenario, se trató él o las personas ejecutantes del hecho, no solo de procurar esta distorsión, sino de, en función al conocimiento técnico o de las cuestiones criminalísticas y forenses que se van dando, bueno, de tener ciertos recaudos. Evidentemente, el escenario fue limpiado, fue adrede desordenado. Las vías de ingreso, de fideo es un indicador de un montaje. Las vías de ingreso no fueron violentadas. Cuando se retira él o los partícipes, cerraron con llave. Se llevan a la nena. Se llevan a la nena. ¿Quién salva a una nena? Digo, ¿a quién le interesa? Tiene que haber afecto ahí, ¿eh? Bueno, también, o conocimiento. El tema, el por qué enfundan con una frazada al cuerpo. Para sacar el cuerpo. Para sacar el cuerpo. Y cuando sacan el cuerpo es porque la escena les quema, ¿no? Esa es una frase que siempre la escuché de vos y también de Raúl Torre, que dicen que cuando alguien quiere sacar el cuerpo del lugar donde comete el homicidio es porque la escena lo compromete. Si vos vas a un lugar y cometés un homicidio y es un lugar ajeno a vos, no te importa sacar el cadáver. Un homicidio en ocasión de robo, por ejemplo. Sí. No importa nada dónde queda el cuerpo. No, absolutamente. Es decir, que está ahí el nombraste cuerpo. 6 indicios. Vos recién hiciste razonamiento, 6 indicios lógicos de que puede ser alguien que la conozca, ¿no? El celular. Hoy todas las personas vivimos pendientes del teléfono, del celular. Es decir, que no esté en el escenario el celular,
también es muy llamativo. Es muy chiquita la nena, ¿no? Muy Como para hacer algún tipo de... Es una beba de 18 no llega, meses. No, es imposible, ¿no? Con 18 meses. Yo me acuerdo de un caso, un nene de 3 años que declaró en un caso de violencia de Estamos género. hablando de un nene el doble. El doble. Con 18 meses chiquita. es imposible, o puede llegar a reflejarse de acá a un tiempo. Y si es es complicado. Si es que vio algo, de qué manera lo puede expresar, porque bueno, también en esta edad tan temprana, incluso hasta en un nivel de expresión normal, es difícil. Ahora, ¿te puedo decir algo? Persona. Con Pablo aprendimos con los años que cuando te anuncian que se encontró algo con sangre, como estamos poniendo allí en el videograph, termina siendo mancha hemática originalmente y después te dicen era otra cosa. ¿Sabe el perito a simple vista si lo que está viendo es sangre humana o tiene que hacerse un laburo? Te digo esto porque le preguntamos a Guevara sobre el hallazgo de un short con manchas hemáticas. Si querés compartimos lo que dijo y después te pregunto si se puede saber... En un balde. Claro. Dentro de la casa había un short que había sido lavado y tenía manchas que podían ser de sangre. Y esto decía Guevara. A ver. Ahora, otro de los detalles también que se está diciendo en estos momentos tienen que ver con un short tuyo en el cual tenía sangre. Sí, yo ya lo había dejado la noche anterior porque yo me bañé y dejé el short en el baño. Después si había sangre o no, las pericias era de quién era la sangre y si hay rastro mío. Claro, un short que vos habías utilizado a la mañana cuando te habías bañado, había quedado en el baño, valga la redundancia, y ese short habría sido utilizado por el asesino para limpiar sangre. Sangre, porque el perito decía que era sangre, lo comprobó que era sangre y ahora quiero saber si es de él o de mi mujer, si hay algún rastro del asesino. Bueno, volviendo, ahí habla y después, sí, completemos, que después, al otro día, revisan los alrededores de la casa y encuentran más ropa. Otro guante, porque uno lo había encontrado ahí. Otro guante. Ahí en las vías, ahí atrás pasan las vías del Roca. Pero al mismo tiempo, perdón que me meta en abogado del diablo, si fue el tipo con un familiar, con alguien que se complotó, con un amante, con quien fuere, fue tan desprolijo en dejar a 100 metros una bolsa de supermercado con su propia ropa, no sabemos si es de él, dicen algunos que coincide la talla de la ropa abandonada, el guante de látex con sangre y a 300 metros parece una campera que sería de un menor que probablemente sea de la nena. Digo, si les dio para planificar una coartada, ¿no les dio para acomodar y borrar toda la evidencia o se le fue las manos? Bueno, evidentemente ese tipo de elemento no es concordante a la aparente prolijidad con que quisieron o se quiso manejar el escenario. Es decir, en estas tareas de limpieza, de desorden, adrede generado, y encontrar algún tipo de vestimenta o algún tipo de prenda que vincule a él o los victimarios muy cercano a esta vivienda, evidentemente no cerraría como un dato lógico. Habría que ver después, en definitiva, primero, si es que sobre estas vestimentas tengo entendido que era un pantalón de jean, una campera, una chomba y un guante de látex. Primero, si es que se puede tratar de recolectar algún tipo de material genético, porque hay que ver en qué condiciones. El perito dijo, textual, porque recién pregunté si el perito dice, me parece que es una mancha hemática, el perito dijo, lo que estoy viendo en ese guante y también en la prenda de vestir que se encontró en el short y también en otra prenda de vestir que se encontró en un segundo rastrillaje a 300 metros, que es la prenda esta de un menor, que se compadece con una campera un menor, dijo que vio manchas rojas símil sangre. Después va al laboratorio todo eso. Bueno, lo que hace ahí el perito es correcto, porque en realidad uno cuando está en el marco de este tipo de procedimientos siempre tiene que hablar con el término símil sangre o símil tejido hemático. Uno no puede dar una certeza en ese informe porque procesalmente puede ser impugnado ese tipo de apreciación. Y el estudio confirmatorio recién se da en el laboratorio, con la presencia de hemoglobina, con la presencia de otros cristales y otros, digamos, células propias y exclusivas de la sangre. Espera un minuto nada más, porque todavía no hablamos de los testimonios. Estamos a hablar de eso. ¿Qué declararon los testigos, todos? El vecino, la vecina, el remisero. ¿A quién vieron? Tenemos una pausa, ya volvemos.